Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, aquí tenéis el automotor con motor de imanes del que trataba el último vídeo y os explico, aunque os decía en el vídeo que quedaba en stand-by hasta la digitalización, pues bien, el comentario de un aficionado me ha hecho hacer este vídeo e insistir un poco sobre el tema de los motores de imanes y las distintas posibilidades que nos encontramos para su manejo en vía, tanto en alterna como en continua. Previamente a deciros cuál era el comentario del aficionado, sí que quiero decir que me alegra mucho el que la gente pues exponga sus dudas o incluso sus puntualizaciones en los comentarios, porque así podemos comentarlo, podemos buscar soluciones entre todos, hacer sugerencias, etcétera, etcétera. Yo creo que el contenido del canal, siendo un canal de un contenido tan específico, es precisamente ese, que entre los aficionados podamos comentar nuestros asuntos, ya que no podemos hacerlo todos juntos en una asociación o en un local, pues utilizar el canal un poco como foco de cuáles son nuestras dudas o cuáles son nuestros problemas con nuestros modelos, etcétera. Y si entre todos, yo no lo sé todo, evidentemente, nadie sabe todo, pero en fin, entre todos podemos poner nuestro granito de arena a través del canal y eso se lo hace pues mucho más útil y sobre todo mucho más divertido. Bien, pues hecha esta puntualización, sí que quiero deciros cuál era el comentario del aficionado, de Rafael Aguilar. Bien, Rafael, decía que el automotor en un principio, cuando yo le puse el motor de imanes para transformarlo luego posteriormente en digital, recordáis que simplemente era la conexión del patín central a una escobilla y de lo que era la masa a la otra escobilla. Era muy sencillo y entonces con el transformador de corriente continua pues teníamos con el regulador la posibilidad de dar marcha adelante o dar marcha atrás. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo lo que hice en el último tutorial es decir, bueno, pues vamos a ver, ya que tengo este automotor que solo funciona en corriente continua, estoy esperando el decoder y a mí me gusta verlo rodar y yo utilizo el transformador Titan, lo que voy a hacer es la posibilidad de poder utilizarlo también en corriente alterna, el motor de imanes en corriente alterna. Y entonces recordaréis que el vídeo anterior estaba dedicado pues a eso, le pusimos un puente de diodos y entonces conseguimos que el automotor funcionase tanto en corriente continua como en corriente alterna. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que evidentemente nos quedábamos sin la función de cambio de marcha. Y entonces lo que hicimos, nos quedábamos sin ella tanto en corriente continua como en corriente alterna. Entonces lo que hicimos fue, si recordáis, el ponerle un interruptor de cambio de marcha mediante una palanca que es necesario utilizar tanto en alterna como continua. Entonces, este aficionado, Rafael, me comentó, hombre, es una pena ya que realizas el motor de imanes, pues precisamente el perder esa función de poder controlar nuestro modelo con el transformador de corriente continua en esa. Yo le contesté que evidentemente sí, es una pena, pero si querías utilizarlo en corriente alterna, pues teníamos ese inconveniente, por así decirlo. Pues bien, hoy lo que voy a hacer es, contestándole a él y para ilustraros a todos, pues deciros cómo podemos conseguir que funcionando en corriente alterna, es decir, como está funcionando en corriente alterna y en continua, podamos conservar la función de, con el transformador en continua, darle hacia adelante y hacia atrás, sin necesidad de utilizar eso. O sea, que serían las ventajas del motor de imanes, con el transformador hacia adelante y hacia detrás, más luego la posibilidad de utilizar en alterna, que para ese caso sí, sería necesario el interruptor, aunque luego dedicaremos, ya os explicaré una cosa al final del vídeo, que también podemos conservar esa función. Pero bueno, ahora vamos a la de corriente continua. Y entonces os explico un poco, es muy sencillo hacerlo, y os lo digo. Mirad, tengo aquí un esquema y con él pues os puedo ilustrar. Ahora mismo, cuando el motor estaba con los imanes, es decir, cuando el motor estaba simplemente recién hechos, con los imanes solo funcionaba en continua, entonces a las escobillas, si recordáis, iba un cable del patín central y otro cable conectado a masa, ¿de acuerdo? Y entonces con eso funcionaba en corriente continua normalmente. Después, cuando lo transformamos para que funcionase también en corriente alterna, a las escobillas iban el polo positivo y el negativo que salían del puente de diodos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, mediante un interruptor, hacer que el automotor funcione o bien en continua o bien en alterna. Es decir, tener un interruptor que nos habilite el automotor para continua
o para alterna. Habrá que hacer previamente esa selección, solo habrá que hacerla en el momento que vayamos a ponerlo en el circuito, ya no habrá que tocar más el interruptor. Y con ese interruptor, una vez con ese interruptor, colocado el interruptor en corriente continua, funcionará en corriente continua con la regulación marcha adelante y marcha atrás con el transformador, es decir, conservando las ventajas del motor de imanes. Y si lo colocamos el interruptor en corriente alterna, porque resulta que vamos a una asociación o vamos a una maqueta que solo funciona en corriente alterna, lo vamos a poder utilizar en corriente alterna, lo que pasa es que tendremos que utilizar la palanquita de cambio de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. Mirad, necesitaremos un interruptor de 6 pines. No importa que tenga función de neutral porque no la vamos a utilizar. Es decir, un interruptor de 6 pines. Y os pongo aquí un esquema, a ver si lo veis. Aquí tenemos el interruptor, ¿de acuerdo? Entonces, parte trasera del interruptor, pues aquí tenemos los pines, ¿de acuerdo? Los 6 pines. Los 6 pines. Bien, llamaremos a esta posición la posición de corriente alterna y llamaremos a esta posición la posición de corriente continua. Bien, pues lo que vamos a hacer es a los 2 pines centrales conectarle los cables que van a las escobillas, ¿de acuerdo? Cada uno a un pin. Perfecto. Y entonces, en la función de corriente alterna, lo que haremos será a esas escobillas, es decir, a estos pines, conectarlos el positivo y el negativo que viene del puente de diodos. Perfecto. Sí, le daremos y conectará, pues como lo teníamos antes. En corriente alterna estará funcionando con el puente de diodos y con el cambio de sentido de la palanca. Mientras que si queremos que funcione en corriente continua y conservar, lo que haremos será, en uno de los polos, conectaremos el cable que viene del patín central, ¿vale? Y en el otro conectaremos una masa. Y así ya haremos en la función de corriente continua, tendremos una escobilla conectada al patín central y la otra a la masa, como primitivamente con los imanes, y en la de corriente alterna tendremos los 2 polos que vienen del puente de diodos. Y así ya, en corriente continua, ya lo veréis, vamos a hacer las soldaduras, vamos a probarlo y luego ya lo veréis. ¿De acuerdo? Pues venga, voy a hacer las soldaduras en el interruptor y luego vamos a probarlo. Bien amigos, pues ya hemos hecho el montaje y la soldadura del interruptor. Hemos montado también el automotor. Quiero que lo veáis. Veis, aquí está el interruptor que hemos montado de corriente alterna a corriente continua. En una posición irá en corriente alterna, en otra posición irá en corriente continua. Entonces vamos a probarla primero en corriente alterna para que veáis lo que ocurre, que era exactamente igual que lo que ocurría anteriormente, es decir, que el automotor se ejercitará en corriente alterna, pero hará falta, en su caso, lo pongo así para que lo veáis bien, el movimiento de las ruedas. Veis, ahora va marcha atrás, corriente alterna, cambiamos la posición y ahora hará hacia adelante. ¿Veis el cambio de marcha? Hacia adelante, marcha atrás, corriente alterna, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a hacer la prueba con la corriente continua. Pondremos el interruptor en corriente continua y vamos a cambiar al transformador de corriente continua. Anteriormente, sin hacer esta reforma, ya sabéis que no era operativo el propio transformador, es decir, había que recurrir al interruptor. Ahora veréis que ya no hace falta recurrir al interruptor. Ponemos una masa y allá vamos. Vamos en una dirección del transformador
marcha atrás. Y si cambiamos la dirección en el transformador, pues marcha adelante. Bien, amigos, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya resuelto vuestras dudas, sobre todo la de este aficionado, es decir, que podemos con un interruptor de imanes, un motor de imanes, este interruptor que le hemos colocado, el funcionar en alterna y en continua conservando sus propiedades en el propio transformador, y en alterna, no obstante, pues tendremos que seguir con el interruptor como es natural. Bien, pues nada más, yo simplemente lo que os decía al principio, es decir, me encanta el que haya esta interacción, de que haya opiniones, de que se puedan actuaciones que en un principio presentaban dudas, etcétera, etcétera, por lo cual os animo a seguir interviniendo y, por supuesto, a suscribiros al canal. Os animo a ello, entre otras cosas, porque va a haber novedades. Tengo aquí, por ejemplo, esta placa que nos servirá para la inversión de marcha en motores de imanes en corriente continua. Es un sistema de cambio automático de marcha que lo podemos utilizar en este motor con corriente alterna. Y luego, sobre todo, también porque tengo aquí un proyecto que supongo que os gustará, que lo tengo entre manos, que ya está muy avanzado. Aquí lo tenéis. Es una Santa Fe con un rodaje de 4 ruedas tractoras. Bien, pues nada más. Lo dicho, os animo a suscribiros al canal. Saludos cordiales a todos y hasta la próxima.